Hola, hoy nos metemos de lleno en algo grande. Cientos de millones de dólares. Son nuevos préstamos para infraestructura clave en República Dominicana. Hablamos de carreteras, agua potable, saneamiento, proyectos que, bueno, tocan la vida diaria de muchísima gente. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esos titulares, de las cifras enormes? Vamos a usar las resoluciones oficiales, los contratos mismos de préstamo como nuestra guía. Queremos explorar qué significan estos acuerdos con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y la CAF, la Corporación Andina de Fomento. O sea, entender los objetivos, sí, pero también las condiciones, las reglas del juego y cómo se supone que todo esto va a funcionar en la práctica. Para que los resultados duren. Exactamente. Porque no son, digamos, simples cheques firmados. Son acuerdos bastante complejos. Están diseñados, al menos en teoría, para asegurar que la infraestructura no solo se construya, sino que sea sostenible, que resista los efectos del cambio climático y que de verdad mejore la calidad de vida. Hay mucha letra pequeña, que define cómo se gasta cada dólar y qué se espera a cambio. Perfecto. Pues empecemos por un sector que es fundamental: agua y saneamiento. Hay dos préstamos importantes aquí. El primero es uno bastante grande del BID, unos 380 millones de dólares. Y el enfoque es saneamiento en ciudades costeras y turísticas. Suena lógico, ¿no? Por la importancia del turismo y, bueno, la vulnerabilidad de las costas. Financiar la segunda fase de un programa más amplio, uno de saneamiento universal. El objetivo es ambicioso, Mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento que no solo funcionen, sino que sean inclusivos, y aquí piensan en género, en diversidad, resilientes al cambio climático, que es crucial en zonas costeras, y además de bajas emisiones de carbono. Va más allá de solo poner tuberías, es un enfoque más integral. Entiendo. ¿Y dónde veremos el impacto más directo? Las fuentes mencionan La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey. Me imagino que las necesidades ahí deben ser importantes. El programa parece tener como dos componentes principales, ¿no? Por un lado, la infraestructura física, construir y mejorar. Y por otro, fortalecer a las instituciones que lo manejan. Así es. La entidad principal a cargo es el INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, y tiene apoyo local en La Romana de su corporación, la COAROM. Y ese punto, el fortalecimiento institucional, es clave. No es solo darles más presupuesto, es mejorar la gestión, implementar herramientas digitales, actualizar los catastros de usuarios, o sea, saber quién consume qué, poner medidores inteligentes, sobre todo a grandes consumidores, para controlar mejor el uso. Y algo muy interesante que mencionas: campañas para cambiar comportamientos. Campañas para cambiar comportamientos. ¿A qué se refieren con eso exactamente? ¿Cómo funciona? Pues se enfocan en temas como, por ejemplo, la importancia de conectarse legalmente a la red de alcantarillado. También en pagar las tarifas, que es fundamental para que el sistema sea sostenible financieramente. Y el uso responsable del agua, claro. Y lo hacen, según dice el contrato, con un enfoque específico de género y diversidad. Reconocen que el acceso y el uso del agua puede afectar distinto a diferentes grupos. Entiendo. Tiene lógica. Ahora, mencionaste antes que no son cheques en blanco. Supongo que hay condiciones antes de que el dinero empiece a fluir. ¿Qué tipo de requisitos pide el BID antes de soltar esos 380 millones? Absolutamente. Son las llamadas condiciones previas y son cruciales, de verdad. Para este préstamo se necesita primero un acuerdo firmado entre Hacienda y el INAPA. Ahí queda claro cómo se transfieren los fondos, quién es responsable de qué. Segundo, la unidad que coordina el programa dentro de INAPA, que ya existe por préstamos anteriores, tiene que reforzarse, contratar personal clave, un gestor de contratos y, ojo, un especialista en biodiversidad. Eso ya te da una pista del énfasis ambiental. Un especialista en biodiversidad para saneamiento. Sí, es interesante. Y había un tercer requisito. ¿Sí? Es la aprobación y vigencia de varios documentos de planificación que son esenciales. El reglamento operativo del programa, el ROP, que es como el manual de instrucciones del proyecto, digamos. Y luego toda una serie de planes ambientales y sociales. El plan de gestión, PGAs, el marco de gestión, MGAs,
y el Plan de Acción, PAS. Este último, el PAS, de hecho ya estaba acordado desde mediados de 2024. Son pasos para asegurar que antes de empezar a gastar, pues todo esté planeado para minimizar riesgos y maximizar el impacto positivo tanto social como ambiental. Tiene sentido. Es como asegurarse de que los cimientos estén bien puestos antes de empezar a construir el edificio. Ahora, sigamos con el agua, pero cambiemos de entidad. Hay otro préstamo, esta vez de la CAF, por $35 millones, enfocado en Santo Domingo. Este acuerdo se firmó en agosto de 2024. Es para la segunda fase de un proyecto de ampliación del acueducto en la zona oriental de Santo Domingo. Incluye una barrera contra la intrusión salina, otro punto de resiliencia climática, y también la transferencia de agua a Santo Domingo Norte. Lo ejecuta la KCASD, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. ¿Y qué se busca lograr concretamente con esos 35 millones? Los documentos hablan de aumentar la capacidad de producción de agua potable y también la de almacenamiento. Parece muy enfocado en aumentar la oferta de agua para una zona que seguro está creciendo mucho. Exactamente. El objetivo es añadir 2 metros cúbicos por segundo a la producción. Eso es muchísima agua, ¿eh? Y construir depósitos para almacenar 115,000 metros cúbicos adicionales. Y como el préstamo anterior del BID, también incluye un componente para fortalecer a la CAST. Incluye la elaboración de un plan maestro integral de agua y saneamiento para toda su área de servicio. Es vital planificar a largo plazo. Y mencionas que es una fase 2. ¿Eso significa que ya había un proyecto similar antes, con la CAF? Sí, complementa un préstamo anterior de la misma CAF y utiliza la misma unidad ejecutora dentro de la CEASD. Eso es bueno, ¿no? Porque permite aprovechar la experiencia, las lecciones aprendidas. En cuanto a los términos financieros, son bastante estándar para este tipo de préstamos. Un plazo de 15 años para pagar, con un respiro inicial de 42 meses sin pagos de capital. La tasa de interés es variable, basada en la tasa SOFR, que es la tasa de referencia global más común ahora, reemplazó a la LIBOR, más un margen fijo del 2%. Además, hay comisiones. Una pequeña sobre el dinero no desembolsado y otra al inicio, por estructurar el financiamiento. SOFR, eso es un término que seguro vamos a escuchar más. Antes mencionaste algo sobre Alemania en relación a este préstamo de la CEASD. ¿Cómo encaja eso? Ah, sí. Es interesante. El proyecto tiene el potencial de ser presentado al programa KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán. Si el proyecto cumple los criterios del KfW y la CAF consigue fondos alemanes para este tipo de iniciativas, la República Dominicana podría obtener beneficios financieros, como una reducción en ese margen de interés que mencionamos. Sería como un premio, digamos, por un buen diseño de proyecto alineado con prioridades internacionales. Claro, esto implicaría aceptar ciertas condiciones adicionales, como permitir inspecciones del KfW, aunque siempre sería a través de la CAF. Interesante esa posible conexión. Y veo que ambos préstamos, tanto el del BID para la costa como este de la CAF para Santo Domingo, insisten mucho en las cláusulas ambientales y sociales. No es un tema menor, para nada. Hoy en día, la CAF, por ejemplo, clasifica su proyecto como categoría B. Esto, en su lenguaje, significa que se esperan impactos ambientales y sociales moderados, impactos que se pueden identificar y gestionar con medidas adecuadas. De hecho, el contrato especifica que las obras cerca de una zona sensible, el Parque Nacional Humedales de Lozama, se harán dentro de terrenos que ya pertenecen a la KASD, para minimizar nuevas afectaciones. El préstamo del BID, por su parte, exige cumplir con sus 10 normas de desempeño ambiental y social, que son bastante exigentes, y requiere análisis detallados de riesgos de desastres y cambio climático antes siquiera de empezar a diseñar las obras finales. Queda claro, sí, el componente ambiental y social es una parte integral, no un añadido. Bien, cambiemos de sector ahora. Pasemos al transporte, específicamente a los puentes. Hay un préstamo del BID de $200 millones y está dedicado a hacer los puentes más resistentes al clima. Así es. Este contrato financia un programa enfocado precisamente en eso, la resiliencia climática de la infraestructura de puentes, a nivel nacional, tanto rurales como urbanos. El objetivo es claro, fortalecer estas estructuras, que son vitales, contra los efectos del cambio climático.
huracanes más fuertes, inundaciones más frecuentes, para que puedan seguir soportando la actividad económica y la conexión de las comunidades. Un puente caído puede aislar a toda una región. Totalmente. ¿Y qué tipo de trabajo se van a financiar con esos 200 millones? ¿Solo construir puentes nuevos o también reparar los viejos? Ambas cosas: construcción, rehabilitación y mejoramiento. Pero lo clave es que deben incorporar medidas específicas de resiliencia climática en el diseño y en la ejecución. O sea, no es solo reparar un puente, sino hacerlo más fuerte para el futuro que se espera. Y, igual que vimos en los préstamos de agua, hay un componente importante de fortalecimiento institucional. En este caso, para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el MOP, que es quien ejecuta a través de su unidad especializada en proyectos con financiamiento externo, la UEPFRE. ¿Y qué implica ese fortalecimiento para el MOP? ¿Qué tipo de cosas? Incluye cosas bastante concretas. Por ejemplo, implementar un sistema de gestión de puentes, conocido por sus siglas en inglés como BMS, Bridge Management System. Esto es básicamente una herramienta para saber el estado real de todos los puentes, cuáles son más vulnerables y dónde hay que priorizar la inversión. Muy importante. También se financiará tecnología para monitorear la salud estructural de los puentes y las condiciones hidrometeorológicas. Y de nuevo, planes específicos para asegurar la inclusión de género y personas con discapacidad, además de capacitación para el personal del MOPC. Ese sistema BMS suena fundamental, sí, para tomar decisiones informadas sobre dónde poner el dinero. ¿Hay condiciones especiales para este préstamo de puentes antes de empezar a usar los fondos? Sí, similares a las del préstamo de agua del BID. Antes del primer desembolso, el MOPQ se ve tener designado un equipo técnico completo dentro de su unidad ejecutora, con especialistas en hidráulica, hidrología enfocada en cambio climático, estructuras, temas ambientales, sociales, etc. También deben demostrar que tienen un sistema financiero y de control interno adecuado para manejar los fondos. Y por supuesto, el plan de acción ambiental y social tiene que estar aprobado. Hay un detalle técnico que me llamó la atención en los documentos. Para que un puente pueda ser intervenido con fondos de este programa, tiene que cumplir dos criterios. Uno es tener una vulnerabilidad alta o muy alta según ese sistema BSA que mencionaste. El otro es demostrar una tasa interna de retorno económico, una TIRE, de al menos el 12%. ¿Puedes traducir eso un poco? Claro. El primer criterio, la vulnerabilidad alta, asegura que se está invirtiendo donde realmente se necesita, en los puentes que están más en riesgo por el clima o por su condición actual. El segundo criterio, la TIRE del 12%, es una medida económica. Básicamente, significa que el proyecto tiene que ser rentable desde el punto de vista económico para el país. Los beneficios que se esperan, evitar pérdidas por puentes caídos, mejorar el transporte, etc., deben superar los costos de la inversión en una proporción que se considera aceptable. Es una forma de asegurar que el dinero público se invierte eficientemente. Entendido. O sea, priorizar el riesgo y asegurar que la inversión valga la pena económicamente. Tiene sentido. Y en cuanto a la plata, ¿también se basa en SOFR? ¿Alguna otra particularidad financiera aquí? Sí, también usa SOFR más un margen. El plazo de pago es largo, hasta 2049. Y tiene una característica interesante. Es la posibilidad de vincularse a lo que llaman la lista de redireccionamiento automático de LRA, de otro préstamo del BID, uno que es contingente para desastres naturales. Esto es como una póliza de seguro, digamos. Si ocurriera un desastre natural grave y se activara esa línea contingente, parte de los fondos destinados originalmente a los puentes podrían redirigirse rápidamente para atender la emergencia. Es un mecanismo de flexibilidad financiera para casos de catástrofe. Vaya, eso sí que es pensar en la resiliencia desde múltiples ángulos, incluso el financiero. Ok, hemos revisado los detalles de estos tres grandes préstamos: agua, saneamiento, puentes. Ahora, si damos un paso atrás, ¿qué patrones comunes vemos? ¿Qué nos dicen estos contratos en conjunto sobre cómo funcionan estos grandes financiamientos internacionales? Pues un tema que salta a la vista de inmediato es el enorme peso que tienen las salvaguardas ambientales y sociales. Ya lo mencionamos para cada préstamo, pero viéndolo en conjunto es clarísimo.
Todos los contratos exigen cumplir las políticas específicas del banco, ya sea BID o CAF. Implementar planes detallados, PAS, PGAs, MGAs y algo muy importante, reportar inmediatamente cualquier incidente grave. ¿Qué tan grave tiene que ser un incidente para que se tenga que reportar? Los contratos son explícitos en eso. Hablan de fatalidades, obviamente, lesiones graves que causen invalidez permanente, ya sea de trabajadores o de miembros de la comunidad, e incluso mencionan específicamente casos de explotación, abuso o acoso sexual asociados a trabajadores contratados por el programa. Es un nivel de detalle alto. Además, los contratos del BID prohíben expresamente causar desplazamientos involuntarios de personas o dañar patrimonio cultural o territorios de pueblos indígenas sin seguir procedimientos muy, muy estrictos. Esto refleja décadas de lecciones aprendidas, a veces dolorosas, sobre los impactos no deseados de grandes proyectos. Es un nivel de detalle y exigencia considerable, sí. Otro punto que parece muy regulado es cómo se gasta el dinero, las famosas adquisiciones, ¿no? Correcto. No basta con tener el dinero. Hay reglas muy estrictas sobre cómo contratar las obras, los bienes o los consultores. Hay que seguir las políticas de adquisiciones del banco financiador, usar métodos específicos, licitaciones públicas, concursos, definidos en planes previos, y hay umbrales claros. Por ejemplo, la CAF exige licitación pública internacional, o sea, abierta a empresas de todo el mundo, para contratos grandes, más de 1.5 millones de dólares para bienes, 6 millones para obras o 750,000 para consultoría, a menos que la ley dominicana sea aún más exigente. El objetivo es asegurar transparencia, competencia y obtener el mejor valor por el dinero. O sea, intentar evitar la discrecionalidad y el amiguismo en contratos millonarios. Tiene lógica. Y en lo financiero, confirmados, SOFR es el nuevo estándar. Sí, la tasa SOFR es ahora la referencia base para estos préstamos. Reemplazó a la antigua LIBOR, que tuvo, problemas de manipulación. A esa tasa base se le suma un margen, y están las comisiones que mencionamos. Pero más allá de eso, las normas generales del BID, que son parte integral de estos contratos, revelan la complejidad de estos instrumentos. Permiten opciones sofisticadas como convertir la moneda del préstamo, cambiar la tasa de interés de variable a fija, o viceversa, e incluso vincular pagos a precios de materias primas o contratar seguros contra catástrofes. Son herramientas financieras complejas para gestionar riesgos. Definitivamente, no son préstamos hipotecarios estándar, para nada. Y por último, la cantidad de informes y seguimiento que se exige parece abrumadora. Planes anuales, informes semestrales, evaluaciones a mitad de camino y, al final, auditorías externas. ¿Es necesario tanto papeleo? Puede parecerlo, pero es la columna vertebral de la rendición de cuentas, ¿sabes? Es la forma que tienen los bancos, el gobierno y, en última instancia, la ciudadanía de saber si el dinero se está usando bien, si los proyectos avanzan como se esperaba y si están logrando los objetivos prometidos. Permite detectar problemas a tiempo y hacer correcciones. Sin ese seguimiento, sería muy difícil asegurar que estas inversiones multimillonarias realmente den frutos. Entonces, recapitulando un poco esta exploración, vemos inversiones masivas en áreas vitales para la República Dominicana, con un discurso muy fuerte de resiliencia climática, de sostenibilidad. Pero también constatamos que estos acuerdos son increíblemente complejos. Vienen con un manual de instrucciones muy detallado, condiciones estrictas, un énfasis enorme en no dañar el medio ambiente ni a las personas y mecanismos para controlar cada peso gastado. Totalmente. Son verdaderas asociaciones, con derechos y obligaciones para ambas partes. Las reglas buscan asegurar que el impacto sea positivo y duradero, y que los fondos, que al final son recursos públicos, ya sea del país o de los países miembros de los bancos, se usen de forma responsable. Y si me permites una reflexión final, algo para quienes nos escuchan. Todos estos contratos incluyen cláusulas que obligan al país a asegurar el mantenimiento adecuado de las obras una vez que el proyecto termine y el dinero del préstamo se haya gastado. La gran pregunta, que va más allá de los contratos mismos, es: ¿existen los mecanismos, los presupuestos y la voluntad política para garantizar esa sostenibilidad a largo plazo? Porque una obra magnífica que no se mantiene, con el tiempo pierde su valor.
asegurar ese mantenimiento futuro es quizás el mayor desafío para que estas inversiones realmente transformen el país. Es algo en qué pensar. Un punto crucial, sí señora. Y un excelente cierre para esta inmersión profunda. Gracias por guiarnos a través de la complejidad de estos acuerdos de préstamo. Ha sido revelador ver cómo se estructura el financiamiento de la infraestructura que busca impulsar el desarrollo. Hasta la próxima.